Buenas noches amigos. Si les interesa conocer cómo auditar un sistema de seguridad de la información, un sistema de gestión de seguridad de la información, este programa es para ustedes. Hoy vamos a tener la presencia de un excelente profesional a quien tengo el gusto de conocer por más de 30 años. Tenemos la presencia de nuestro amigo el magíster Roberto López, quien es gerente de QCM. Es una empresa que se dedica exclusivamente a la implementación de sistemas de gestión. Entonces, Roberto nos va a compartir sus conocimientos y vamos también a compartirles una sorpresa sobre un curso que estamos organizando a nivel internacional. Roberto, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Clever. Un saludo para todos. Como dice Clever, pues queremos hoy día compartir algunos conocimientos, algunas ideas y sobre todo la importancia del sistema de gestión de seguridad de la información. No sé si me permites, Clever, compartir la pantalla solamente para presentar algunas ideas generales sobre esta norma. Excelente, sí, por favor. Muy bien, pues como había dicho, Clever, estamos a las puertas de abrir esta capacitación, esta formación internacional de auditor líder de la norma ISO 27001-2013. Muchos conocen esta norma, obviamente es la norma en donde se encuentran los requerimientos que a nivel internacional son establecidos por ISO si es que una empresa quiere certificar su sistema de gestión de seguridad de la información. Muy bien, Y es importante, Roberto, sí, antes de iniciar, con mucho gusto. en la actualidad, ¿qué tan importante es que una empresa, ya sea pública o privada, implemente un sistema de gestión de seguridad de la información? Bueno, antes era importante y hoy se torna aún mucho más eh, crítico el que las empresas, pues con el avance de la tecnología, más aún con la pandemia, donde muchas empresas, pues ahora se sustentan en sus TICs, en su tecnología de la información, pues muchas ahora dependen, sin lugar a duda, de qué es lo que está pasando con esta infraestructura, ¿no? Muchos aquí en el Ecuador, pues todavía como que no le vemos la seriedad del caso hasta cuando ya ocurre algo. Todavía pensamos nosotros que a nosotros no nos pueden hackear, a las empresas de Ecuador nadie se fija y nadie las puede hackear, pero realmente yo por la experiencia que tenemos ya hemos visto que realmente han ocurrido incidencias y eventos muy graves en sistemas bancarios, en sistemas de empresas que han perdido o ha sido secuestrado su información. Entonces, incluso a nivel personal, o sea, incluso a mis cuentas propias personales también, obviamente ha habido ataques de hackeo o de cualquier tipo de los riesgos que obviamente a nivel informático se tiene. Entonces, como digo, no existe todavía mucha conciencia. Realmente las personas que están en este ámbito de la informática, de los sistemas, entienden el riesgo, pero lamentablemente las personas que están en la alta dirección como que no lo entienden y lamentablemente sin el apoyo de ellos, pues muy poco lo pueden hacer. Y si lo hacen como esfuerzos aislados, ¿no? Dicen, sí, sí tengo esto, sí tengo este otro, pero realmente no tienen un sistema y no tienen nada estructurado y organizado como la norma lo pide, porque la norma ya tiene una estructura, la norma incluso tiene un anexo A, que los vamos a comentar un poco de eso, donde han recogido a nivel mundial ya absolutamente todas las amenazas, todos los riesgos y le recomiendan a la empresa que tome en cuenta esas 14 categorías de riesgos que una empresa puede tener. Y para ya tener una certificación, pues le dice muy bien, yo quiero que usted como empresa me haga una declaración de la aplicabilidad de todo lo que está en este anexo. Entonces, ahí le obligan a la empresa para que ya en forma estructurada, pues tenga ya un sistema de seguridad de la información, no como esfuerzos aislados, sino más bien como algo ya mucho más robusto
que lo que hace es aumentar, ¿no es cierto?, el riesgo de que una amenaza pueda hacerse efectiva en una empresa. Entonces, sintetizando, pues la respuesta realmente hoy y de aquí para adelante, pues se va a hacer una norma mucho más que se va a poner al día a día para que las empresas la tomen en cuenta y pues se orienten a asegurar la información antes de que sean atacadas, porque lamentablemente muchas empresas que yo conozco lo han hecho, pero ya una vez que fueron atacadas por cualquiera de estas amenazas, ¿no? Muy bien, importantísimo. Recién salió una noticia que tuvieron algún tipo de hackeo, una empresa que manejaba Bitcoin por Sudáfrica. 3.6 billones de dólares perdió esta empresa justamente por no tomar en cuenta la seguridad de su información. Recuerden, estamos hablando de la seguridad de la información, que es uno de los activos más importantes de las empresas. En muchos de los casos, en una computadora, en una laptop, se puede perder esa información. Entonces, las empresas deben tomar en cuenta que más importante es cuidar la información que se encuentra en esa laptop que el valor mismo comercial del equipo que se está perdiendo. Muy bien, mi querido amigo Roberto, con esa introducción, tomando en cuenta que en la actualidad y a corto plazo, pues la seguridad de la información está tomando mucha importancia y mucha relevancia en este mundo que es volátil, incierto, cambiante, complejo, ambiguo, ¿no es cierto? Muy bien, gracias Roberto, sigamos. Muy bien, entonces, orientando un poco al curso de formación de auditores líderes, ustedes conocen que existe una formación de auditores internos, que son aquellos auditores que pueden desempeñarse obviamente como auditores de la propia organización, pero existe el curso de auditores líderes, que obviamente es mucho más robusto que el de auditores internos, donde también se desarrollan las competencias para que el auditor no solamente pueda llevar a cabo una auditoría interna, sino que también pueda realizar una auditoría externa e incluso más adelante, pues como parte, una vez que se siga un proceso, pues como parte de una empresa auditora o certificadora internacional. El objetivo general, obviamente, de este curso de auditores internos es que las personas, los participantes, adquieran las competencias tanto para entender y conocer la norma que se va a auditar, así como todas las herramientas, las habilidades y las actitudes que debe tener el auditor para desempeñarse bajo este rol. Muchos pensamos que es fácil ser auditor, pero realmente no lo es tan fácil, ¿no? Yo tengo más o menos ya 18 años como auditor de algunas empresas certificadoras y hemos visto lo que ha pasado con algunos compañeros de auditores que han sido suspendidos, y no han sido suspendidos porque no es que no conocen la norma, sino que más bien han tenido actitudes incorrectas como parte del equipo auditor, que obviamente el auditado o el cliente en los casos de auditoría externa pues resiente, y que a través de un proceso pues pueden hacer un reclamo a la empresa certificadora. Entonces yo a veces cuando veo eso siempre digo que ha existido una falencia en la formación, porque el curso no solamente es dar los conocimientos y las herramientas para hacer auditoría, sino sobre todo desarrollar las actitudes necesarias para que el auditor tenga las competencias que le permitan hacer una auditoría de manera adecuada. Y como yo a veces sé decir, sin dejar un sabor amargo al final al auditado, sino más bien dejarle un sabor de que el auditor externo ha ido, ¿no es cierto? Y siendo una persona imparcial, una persona objetiva, pues está dejando oportunidades de mejora. Entonces eso tiene que ver mucho con la actitud del auditor. Entonces, en esta capacitación, como digo, aparte de muchos conocimientos que impartimos, de herramientas y técnicas, pues también dedicamos bastante tiempo a desarrollar, como digo, estas competencias actitudinales que tienen que tener los auditores. Importante lo que acabas de decir, Roberto. Muchas de las veces el auditor puede ser un excelente profesional en conocimiento de normas, procesos, tareas, o sea, puede saberse al revés y al derecho las normas, pero en Así muchos de es. los casos no se tiene el tino, no se tiene la actitud, como tú bien dices, y no se tiene esas habilidades, esas destrezas que debe tener un auditor.
porque muchas veces van a auditar a las personas. Y cuando se hace una auditoría, se audita procesos, no se audita a personas. Entonces, excelente comentario, excelente punto de vista lo que comentas y creo que ahí es donde nosotros los auditores debemos fortalecer esas competencias, esas habilidades blandas que debemos desarrollar, esas competencias que en la actualidad son muy importantes. Muchas empresas al momento sí están observando el perfil duro de los participantes o de las personas que desean ingresar a una empresa. Pero ahora también es importantísimo cuáles son esas competencias, esas habilidades blandas del trabajo en equipo, el liderazgo, todo eso la empatía, todo eso que te hace que la actitud en el trabajo que desempeña sea mucho mejor. Muy bien, sigamos, Roberto. Sí, como tú lo dices, y reforzando un poquito, hay un tema bien interesante en liderazgo en donde dicen que la característica diferencial del verdadero liderazgo, aparte de la experiencia y de los conocimientos, es la inteligencia emocional. Entonces, mucho de eso pues tiene que tener el auditor, ¿no? O sea, aparte de conocimientos y experiencia, si carece de inteligencia emocional, pues estamos justamente careciendo de esta parte actitudinal. Y eso, como les digo, realmente puede traer muchos problemas al auditor y yo más me duelo por las empresas porque realmente les deja un sabor amargo en donde dicen de gana implementamos, de gana estamos en esto, mejor no hagamos nada. Entonces, eso es lo que no puede ocurrir Y, en las nos, organizaciones. y ¿Sí? lo que dicen después es, nos hemos ganado un enemigo, nos hemos ganado un problema el momento que sales peleando con el auditor. Entonces, mucho cuidado, amigos auditores. Importantísimo lo que acaba de decir nuestro amigo Roberto. Sigamos, amigo. Bien, en esto ponemos a disposición nuestra experiencia. Nosotros personalmente pues hemos implementado alrededor de unos 200 sistemas de gestión y creo que eso es la ventaja de que yo estoy en muchos casos en los dos lados, ¿no? En un momento estoy como auditor, pero en muchas ocasiones estoy como auditado. Entonces, yo Pero, o siempre sea, aprendo pero en de los diferentes auditores procesos. que me auditan a mí. Entonces, audito cosas positivas, me he dicho, aprovecho cosas positivas, pero también de las cosas negativas he sacado muchas enseñanzas. Y como te digo, yo he sido víctima, y no yo, sino más bien las empresas que yo he asesorado, de injusticias de parte de los auditores y justamente por esta parte actitudinal, ¿no es cierto? Porque amanecieron enojados y su enojo pues lo trasladaron al auditado o porque tenemos esta mentalidad cerrada y dicen, no, es que así tiene que estar, porque yo cuando hago mis implementaciones lo hago así. O sea, he sufrido un montón de taras, ¿no es cierto?, que pueden ocurrir, y por eso es que en las capacitaciones que damos, pues ponemos un poquito o resaltamos estos aspectos que, como tú dices, son habilidades blandas, pero sobre todo son experiencias que le van a hacer que el auditor pues realmente madure muy rápido, ¿no? Porque obviamente se acaba el curso de formación de auditor y le dicen, listo, vaya a hacer auditoría. Y a veces pensamos que el mejor auditor es el que más no conformidades saca. Y yo más Y, bien les digo, más difícil es demostrar conformidad que demostrar inconformidad. Entonces, en ese sentido, el curso es muy interesante y la gente se queda muy contenta y se queda muy motivada después de que les demos la capacitación, porque como te digo, se desarrolla todo este aspecto actitudinal, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos. Sé que todas las personas que nos escuchan pues deben tener mucha experiencia en la parte ya de sistemas de manejo de la información. De todas maneras, vamos a resaltar unos pocos puntos sobre la norma, ¿no? Sabemos que la información es un activo como otros y es esencial para la operación de un negocio, como tú le decías. Para una persona es, si te robaron la computadora, como te dices, te fregaste, ¿no? Imagínate lo que le puede pasar a una empresa si es que es hackeado su disco duro, si es que es borrado su disco duro, o es secuestrado su disco duro, o cualquiera de estas amenazas que pueden ocurrir. ¿Sí? Entonces, ese es uno Roberto, de los puntos que tenemos que considerar, ¿no? Roberto, yo siempre pongo este ejemplo en los cursos que dictamos. Cuando tú haces el análisis, cuando haces las matrices de riesgo y tú estableces los peligros, las amenazas que una institución pueda tener, luego mides el riesgo, lo evalúas, ¿no es cierto? Para luego hacer el plan de acción o la gestión y los controles que debes implementar.
Pero cuando tú haces esa valoración y luego esa evaluación, hay que ponerse a pensar lo que tú dices. Vamos a poner no solamente el ejemplo de una empresa, sino el ejemplo de una persona. Hablemos de que es una persona que se dedica a capacitar. Entonces, su laptop se convierte en un activo muy poderoso, tanto por la parte de hardware y de software, pero también por el contenido de su computador. ¿Por qué? Porque se supone que ahí se encuentran todas sus presentaciones, todos sus artículos, todo el material de trabajo, videos, etcétera. Entonces yo pregunto, ¿será que si a esa persona se le roban ese computador, podrá desempeñarse normalmente o tendrá que volver a recopilar toda esa información? Entonces, he ahí la importancia de que cuando se hace el análisis en esa matriz de riesgos, nosotros pongamos ya esos controles y tomemos esas precauciones. Por ejemplo, ya tener un respaldo en la nube, tener un disco externo que esté localizado en otra ciudad, en otro domicilio. Y ahí es cuando dices tú también en la parte, por ejemplo, en la parte financiera, una cooperativa, un banco, debe obligatoriamente, y eso es exigido por ley, ¿no? Debe obligatoriamente tener sus respaldos en la nube, debe tener sus respaldos en varios dispositivos. Y lo importante es que deben tener ya sus planes de contingencia, planes de continuidad del negocio para que puedan desarrollar o seguir operando luego de un posible siniestro. No sé qué opinas, Roberto. Sí, como tú lo dices, todo lo que acabas de mencionar son buenas prácticas, no tener el plan de recuperación, el plan de sostenibilidad, el plan de contingencia, todo eso son buenas prácticas que muchas empresas sí lo hacen, pero ya vamos a ver que existen muchas otras buenas prácticas que no lo hacemos. Entonces, lo interesante del sistema de gestión y de la norma, y no solamente de la 9001, sino que ya vamos a ver que en el curso se hablan de casi 6 normas complementarias. La gente al final se queda muy robusta, ¿no? Y te digo porque en mi caso, hablando con gente que tiene ya mucha experiencia en sistemas, jefes de sistemas de muchas empresas, pues cuando revisamos esto, dice, sí, sabía todo esto, pero me acabo de enterar de muchas otras cosas que no sabía. Sí, y recién ahora sé por dónde comenzar y ya tengo una especie de lista de verificación de decir esto sí tengo y esto sí lo puedo tener o no lo puedo tener o no lo he hecho o no he trabajado. Entonces, ya como que al final se hacen un autodiagnóstico y dicen yo del 100% estoy en el 30% y me falta el 70% o quiero llegar al 70% y ahí el 30% pues podemos dejarle todavía como una aceptación de riesgo, pero eso es lo interesante de esto que nos da un punto de partida y al final permite, como digo, el curso de auditores, ya les enseñamos el cómo implementar la norma y también cómo auditar, pero lo importante es la primera parte, ¿no? Porque mucha gente primero para ser auditor, primero tiene que saber qué es lo que hay que hacer en las empresas. ¿Y qué es ¿Sí? lo que tienes que ir a revisar? Porque muchas de las veces, Exactamente. si no conoces qué es lo que deberías auditar, muy difícil más vas a supervisar que existan esas cosas. Y te van a hablar en chino, ¿no? Porque muchas personas, muchas empresas te van a presentar y dicen, sí, yo he hecho esto. Y el auditor va a ver y no va a saber si es que lo que han hecho está bien o está mal. Entonces, en el curso les damos varias alternativas de cómo las empresas le van a presentar la información, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el punto 4.1 de la norma nos habla del contexto de la organización y que hay que hacer un análisis de los escenarios y de externo e interno de la organización. Entonces ahí les vamos a decir, ok, las empresas le pueden presentar que han hecho ese análisis a través de esta herramienta, de esta herramienta, de esta herramienta, y vamos a hacer un ejercicio para que la gente sepa realmente lo que tiene que ver y lo que le van a presentar, porque si no, hablando un poco, como hablamos aquí en el Ecuador, le van a comer el cuento, ¿no es cierto? Le van a presentar algo y el auditor se va a sentir muy débil porque no va a saber si es que lo que le presentan realmente es lo que necesita la empresa o tal vez es una acción demasiado débil y no va a poder ni siquiera observar eso, ¿no? Entonces, Es muy importante, Roberto, es muy importante lo que acabas de decir. Es indudable que el momento que el auditor va a revisar ese aspecto, por ejemplo, el 4.1 que tú dices, debe conocer
¿de dónde salió ese análisis? ¿Qué matriz utilizó? ¿Qué análisis utilizó? ¿Qué respaldo tiene? Porque lo que normalmente me ha ocurrido a mí y lo que yo he encontrado en las auditorías es, te encuentras con una hoja, con una media hoja, en donde dices, a ver, el contexto es esto otro, pero lamentablemente no existe una justificación o no existe un procedimiento, perdón, un proceso. No existe un análisis que se haya hecho a través de una metodología que sea adecuada para esa empresa. Porque también hemos encontrado que lo mismo encontramos en una empresa textil, en una empresa de computadoras, en una cooperativa. Únicamente lo que cambian son los nombres. Exactamente. Entonces, como vemos, el segundo párrafo dice, el riesgo es la medida de la probabilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y consiga afectar un activo de la información. El curso que damos es muy fuerte también en la parte de la teoría de riesgo, ¿cierto? De identificación, gestión y administración de riesgos. Como ustedes saben, hay la norma 31.000, que obviamente es una norma donde están todas las buenas prácticas orientado al análisis de riesgo. Y el auditor tiene que saber esto, porque si no sabe la metodología de análisis de riesgo, pues le van a decir cualquier cosa y él va a decir, sí, así debe ser, ¿no es cierto? Y realmente no va a poder ni siquiera observarle al auditado si es que está bien o está mal. A pesar de que nos da la 31.000, la teoría de riesgos, aquí es un poquito especial el análisis que hay que hacer de la parte de seguridad de la información. Y ahí tenemos un buen apoyo en la norma 27.002, que ya nos habla justamente de todos estos riesgos y de cómo la empresa puede enfrentar esos riesgos. Entonces, realmente, al conocer todas las normas, uno queda muy robusto en conocimientos, en criterios, que le van a pedir le van a permitir al auditor pues tener la fortaleza de decir, sabe que sí, lo suyo está bien, le felicito, o sabe lo suyo está bien, nada más, o sabe que lo suyo tiene, pero tiene que mejorar porque esto no le va a servir, o definitivamente no le sirve porque esto no le agrega valor a su organización, y esto no es lo que pide la norma. Entonces el auditor tiene que tener la seguridad de eso. Entonces, hacia allá nosotros necesitamos desarrollar, como decía, las competencias en torno al conocimiento para que el auditor tenga esa capacidad y el criterio para poder al final dar emitir un criterio y dar un informe al final de la auditoría. ¿Qué también nos habla de la seguridad de la información? Dice, la seguridad de la información se concentra en la protección de los activos de la información. Como tú dijiste, más valor tiene la parte del software, de la información como tal, no tanto el hardware, porque el hardware se recupera rápidamente. O sea, Así se es. quemó el servidor, se dañó la computadora, se dañó la red, lo que sea, eso lo recuperas. Lo que no puedes recuperar y lo que ni siquiera vas a tener el tiempo para recuperar es la información. Entonces, justamente ahí se identifica, sin tener menor valor, como digo, el hardware, pero básicamente lo más importante, pues, es lo que se refiere a la información. Más aún si es que Roberto, tenemos información de clientes, ¿no? Ahí pueden estar a ver, contratos, ahí pueden estar datos, ahí pueden estar las cuentas de nuestros clientes en el banco, ¿sí? Entonces, ahí, dependiendo del tipo de empresa, se vuelve mucho más necesario, pero como yo te digo, yo tengo desde empresas, casi microempresas, que han perdido información y casi han quebrado, hasta transnacionales y empresas grandes que han tenido que pagar muchísimo dinero para recuperar su información o para Roberto, los daños y las pérdidas, ¿no? complementando lo que tú dices, verás, en alguna ocasión me contrataron para hacer el estudio de seguridad de una instalación. El momento que fuimos a revisar todos los peligros que existían, el momento que estábamos haciendo el análisis de riesgos, establecimos que ahí tenían un cuarto de comando y control, tenían un cuarto de equipos, ¿sí? Ese cuarto de equipos manejaba, era el cerebro de toda la organización. Es decir, que ahí manejaban la información vital de la empresa, información vital de los clientes. Cuando nosotros hicimos la propuesta, cuando presentamos el informe, establecimos que era necesario, por ejemplo,
implementar un sistema automático de contraincendios. Me acuerdo clarito que en esa ocasión les decíamos que debemos instalar 2 tanques de FM200, que es un químico que nos sirve para apagar conatos de incendio inmediatamente. Entonces, a través de 2 detectores de humo, sensan el humo, se conectan entre ellos y automáticamente hace que ese equipo saque todo el FM200. Este equipo no es tan barato que digamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros presentamos la propuesta para esa adquisición, nos dijeron, oiga, pero pongamos otro tipo de equipos, pongamos otro tipo de agente extintor. Esto está muy caro. Y me acuerdo que para cubrir esa área había un presupuesto de $30,000 aproximadamente. Entonces, para esa empresa que tenía en activos más de $10 millones, ojo, activos, no solamente la parte de información, en la parte de información era mucho más allá de esos $10 millones. Te digo un número aproximado. Pero cuando ya hicimos el acercamiento con la gerencia, con la alta gerencia de la empresa, les hicimos notar la importancia de esos equipos. Logramos convencer a la alta gerencia, se implementaron esos equipos y después de aproximadamente unos 8 meses hubo un conato de incendio. Afortunadamente, el sistema fue implementado y ninguno de los equipos fue dañado. ¿Por qué? Porque el conato de incendio inmediatamente se apagó. Esa es la importancia de hacer un buen análisis. ¿Qué protegimos ahí? No solamente los activos, o sea, el hardware, sino protegimos la información de los clientes, que es muy importante, Roberto. Sí, lamentablemente todavía aquí en Ecuador no existe esa mentalidad de riesgo. Recién despierta cuando ya te pasa, ¿no? Cuando le pasa a alguien muy cercano, ahí recién dices, no, si ha sido posible, entonces mejor hagamos. Entonces, eso nos falta todavía desarrollar un poquito. Eh, Otro punto importante que está aquí dice, se hace imperativo verificar las acciones de control orientadas a proteger la información. Muchas empresas tienen las medidas, pero lamentablemente cuando ocurre un evento o un ataque o algo por el estilo, nos damos cuenta de que las medidas no han estado funcionando. Dice, sí, sí, guardamos el backup, pero el rato que ocurre algo se dan cuenta que el servidor no ha estado funcionando. Sí, es que sí estamos protegidos contra esto, pero el rato que ocurre algo dice, pero es que no ha estado funcionando. Entonces acá, aparte de tener esa mentalidad de riesgo, la norma lo que hace es también darnos una cultura de verificar que las acciones que estamos tomando realmente hayan sido efectivas y eficaces sobre todo, ¿no? Entonces, esa cultura es la que nos ayuda a desarrollar las normas porque ya en varias partes de la norma nos va a decir, listo, usted tiene que tener el análisis de riesgo, pero ahora quiero que me muestre el control que está haciendo usted a las acciones que está tomando frente a los riesgos y ver si esas acciones están siendo efectivas. Entonces, esa es una partecita que no lo hacemos. Y ¿Sí? eso, oye, Recordemos, ahí se debería hacer simulacros periódicos para ver cómo están funcionando esos controles. exactamente. Y no, Entonces, y no acá, esperar que nos ocurra el siniestro para recién tomar reacciones. exactamente, pero acá ya no es voluntario, ¿no? Ya no es si es que tú eres pilas y hiciste lo que tú dices simulacro, ¿no? Acá le dicen, señor, usted tiene que mostrarme un procedimiento mediante el cual usted controla que las acciones orientadas a mitigar esos riesgos están funcionando eficazmente. Y en el procedimiento va a estar, ok, muéstreme cómo lo hace. Ah, esto lo hace semanalmente, esto lo hace mensualmente, esto lo hace trimestralmente, etcétera, etcétera. Entonces, es la parte interesante de esto, ¿no? Ustedes saben que el propósito fundamental es trabajar sobre los principios de seguridad de la información que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso es lo que básicamente tenemos que orientar todos los esfuerzos, ¿no es cierto? Que la información no sea divulgada, que obviamente la información podamos tenerla íntegra, que no haya pérdida de información y que sobre todo pues esté disponible cuando lo necesitemos en el tiempo que la necesitamos. Y para eso tenemos que ver que todo esté funcionando como un reloj suizo.
Y finalmente dice garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la organización en forma documentada, sistemática y estructural. Esto no es solamente del área de sistemas, como en muchos casos ocurre, ¿no? Los únicos que hablan de seguridad de información es del jefe de sistemas y todos los analistas de sistemas del área. Pero si vamos al área comercial, si vamos al área financiera, pues nadie sabe ni siquiera la política de seguridad de la información, mucho menos le podemos preguntar de riesgos o de amenazas, porque no lo saben. Acá ya tenemos que crear una cultura, porque dicen que uno de los activos de la información también es el recurso humano. Y a veces dicen es el único recurso que a veces es más difícil de controlar, porque no sabemos cómo vas a comportarte tú, qué vas a pensar, qué vas a hacer. O sea, es muy inesperado. O sea, más controlables son otros factores y no el factor humano. Entonces, una de las cosas importantes que hay que entender es que hay que robustecer la concientización de toda la organización frente a los riesgos que tiene la seguridad de la información. ¿Sí? Roberto, antes de que sigas, importantísimo lo que topas sobre la capacitación y la conciencia que deben tener todos los trabajadores cuando se implementa un sistema de gestión de seguridad de la información, porque una de las partes vulnerables de este sistema puede ser el tratamiento de la información que dan las personas, porque acuérdense que no solamente hablamos de la información que puede estar en la nube o en equipos, porque también podemos hablar de documentos físicos que pueden ser mal manejados. Muy bien, Roberto, antes de continuar, déjame saludar a nuestros amigos que están conectados. Claro, con Recuerden mucho. que si ustedes desean hacer alguna pregunta, pues a nuestro amigo Roberto, con mucho gusto. Saludos Alejandra, hola, buenas noches, saludos desde México, gracias mi querida Alejandra, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Manuel Mesías Manobanda, buenas noches. Clever, un gusto. Saludos desde Guayaquil. Gracias, mi querido amigo Manuel. Milion Rivadeneira, buenas noches. Saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Estimados amigos, el tema es muy interesante. Gracias por desearnos éxitos, Milion. Verónica León Bravo Malo. Hola, Berito, gracias por conectarte. Recordemos que una auditoría es una experiencia de aprendizaje para el auditor y para el auditado. ¿Qué opinas sobre eso, Roberto? Sí, estoy completamente de acuerdo. Como te digo, creo que uno aprende más. Si bien el curso de capacitación te da el punto de partida y te da las directrices, te crea interés y toda la cosa, pero obviamente ya el llevar a cabo una auditoría de cualquiera de los dos lados, sea que te auditen o sea que audites, pues es un aprendizaje, como te digo, para sacar experiencias y sacar algo positivo de experiencias buenas y experiencias malas, ¿no? Yo me digo, de las cosas malas hay que aprender de cómo o qué es lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Que es lo que comentábamos al inicio de la charla. Y creo que es un punto importante en la madurez del auditor también esa parte, ¿no? Que obviamente se va adquiriendo, como te digo, con los años, ¿no? Excelente, Roberto. Sigamos. Verónica León dice, les recomiendo revisar el artículo 4 de la ISO 19011-2018 como herramienta para saber cuál es la actitud que debe tener un auditor. Muy bien, Verónica, gracias por esa recomendación. Les recuerdo, mañana iniciamos en la tarde, a las 4 de la tarde, una nueva certificación de auditor líder en sistemas integrados de gestión ISO 9001, 14001, 45001, cuya instructora es nuestra querida amiga Verónica León Bravo Malo. Así es que amigos, si es que alguien todavía no ha tomado la decisión, todavía está a tiempo. Mañana iniciamos a las 4 de la tarde. Gracias, Berito, por la recomendación. Buenas noches, saludos, dice José Luis Rojas. Gracias, José Luis. Directrices para la gestión de riesgos, ISO 31000 2018. Muy bien, José Luis Rojas nos comenta. Una pregunta. ¿Qué es el control operacional que solicita el IES? No sé a qué te refieres, José Luis. No sé si es que tienes tú algo referente a esto, Roberto. En muchas empresas del control operacional le llaman al plan de acciones de control operacional, que no es otra cosa que todas las acciones que salen de la matriz de riesgos, ¿no es cierto? Para mitigar los riesgos que hayas identificado, tú desarrollas las acciones
estableces un plan de acción, ¿no es cierto?, donde estableces qué se va a hacer, quién va a ser el responsable, en qué, hasta cuándo se tiene que cumplir, si se necesitan recursos, quién va a verificar y la eficacia de esas acciones de control operacional. Entonces, básicamente yo entendería que se están refiriendo a ese plan de acción de acciones de control operacional orientados a mitigar los riesgos. Perfecto, muy bien. Gracias, José Luis, por la pregunta. David Zapata nos dice, disculpa, Clever, ¿cuál era el agente extintor que habían utilizado en la anécdota que contaste? FM200. Ese es un agente limpio que no hace daño a las personas y tampoco ocasiona daños a los equipos que están alrededor. Entonces, por eso es que utilizamos ese tipo de equipo. Existen otros agentes de extintores, pero en este caso nosotros ocupamos ese. FM200 se llama. Pilar Herrera, buenas noches, saludos cordiales. Gracias, Pilar, por estar con nosotros. Sonia Ricaurte, Soñita, un abrazo. Saludos cordiales, muy interesante este tema que complementa todos los sistemas que tiene la empresa. Todos manejan información. Eso es lo que tú dijiste, Roberto, que en la empresa todas las personas manejan información a su nivel, pero todos manejan información. No sé qué opinas sobre el tema, porque hablemos de que un vigilante, un guardia de seguridad, la persona de limpieza, las personas que están en el área de mantenimiento también manejan información referente a las operaciones de la empresa, que son de vital importancia. No sé si has tenido algún caso de esos, Roberto. Sí, bueno, nosotros manejamos otra norma también que muchos deben conocer, que es BASC, ¿no? BASC está orientada a la protección, ¿no es cierto?, de las empresas de actos ilícitos. Y uno de esos actos ilícitos, obviamente, es el robo, ¿no? El robo de activos de la empresa, pero también el robo de información. Y en muchas de estas experiencias que hemos tenido a través de esta norma, pues hemos visto que la persona que estuvo involucrada en actividades ilícitas era la persona de limpieza o era el guardia mismo de seguridad. Pero ¿por qué se logró que estas amenazas se hagan efectivas? Por desconocimiento de las personas de la empresa, porque justamente no entendían la importancia de la seguridad de la información y dejaban las oficinas abiertas, dejaban las computadoras sin contraseñas, dejaban las computadoras prendidas, dejaban los cajones abiertos. Entonces, esas personas no tenían mentalidad de riesgo, no pensaban que su información o lo que tenían en su puesto de trabajo podía ser robado. Entonces, ahí es donde aterrizamos y decimos, esto hay que concientizar absolutamente a todas las personas de la organización en sus diferentes niveles, porque cada uno puede generar estas vulnerabilidades o puede abrir estas puertas a través de las cuales estas amenazas se pueden hacer efectivas, ¿no? Efectivamente, mi amigo. Cayetano Saltos nos dice, saludos cordiales, estimado Clever, importante tema a ser observado en una empresa. Gracias, mi querido amigo. Verónica León, gracias. Déjame ver por aquí. Dice, gracias, saludos Roberto y Clever, gracias Berito. José Luis Rojas, gracias por la información. Cayetano dice, ¿qué medidas de control se debe guardar con la información que se almacena en el memory flash del personal de las oficinas? Importantísima pregunta. ¿Qué opinas, Roberto? Súper, muy interesante, ¿no? ¿A qué punto puede llegar la amenaza y a qué punto pueden llegar las acciones de control? Esta norma que te digo de BASC, incluso en la norma BASC existe un ítem de la norma que debe ser cumplido, a pesar que eso incluso está en revisión, porque muchas de las veces las empresas excluyen ese punto de esta norma BASC, donde dice que deben estar suspendidos los accesos USBs para estos flash memories. En otras palabras, lo que están diciendo es no deberían las empresas permitir el acceso a través de flash memories para que tú puedas descargar información o cargar información, porque obviamente esto es una vulnerabilidad en doble sentido, ¿no? Una, porque puedes descargarte información importante y puede servir para actos ilícitos, y la otra, porque puedes contaminar a tu sistema con algún virus que puedes venir en ese flash memory. Entonces, voy a responderte desde lo que te digo, que esta norma recomienda, que es suspender definitivamente los accesos para que las personas no puedan conectar,
o hacerlo también dependiendo de accesos, ¿no? O sea, tú no puedes eliminar el acceso al gerente o a nivel gerencial, pero posiblemente sí lo puedes hacer a nivel operativo, ¿sí? Entonces, eso es una de las medidas, obviamente, como dicen en análisis de riesgo, tú lo que tienes que eliminar es lo que te está generando el riesgo, que es el peligro. En este caso, el peligro es que tengan acceso a vender el file memory, entonces suspende el acceso y con eso estamos curados, en otras palabras, ¿no? Yo Justamente, en la Roberto, práctica no es tan fácil, ¿no es cierto? no, Porque muchos estamos acostumbrados a eso. No así empresas que ya tienen sistemas robustos. Hablemos de embajadas, no quiero decir de embajadas de un país en particular, así es. pero normalmente en las embajadas sí es prohibido. O sea, nadie puede conectar ninguna, y de hecho están anulados, suspendidos los accesos USB. O sea, nadie puede ni subir información ni bajar información. O sea, todo está cerrado. O sea, si usted quiere manejar la información, manéjele dentro del sistema. Y obviamente, Importante, Roberto, lo que acabas de decir, porque te comento que en algunos casos el robo de información se da justamente por los accesos al USB. Pero es importante que en el análisis de riesgos, y recuerden también que cuando nosotros contratamos a una persona que va a tener acceso a información calificada, se le debe hacer firmar un contratito, un acuerdo en donde existe ese acuerdo de confidencialidad de la información. En muchos casos no podemos cerrar, como tú bien dices, Roberto, los USBs, el acceso a USB a todos los trabajadores, porque de acuerdo al nivel de acceso a esa información, pues vas a tener que facilitar. Pero otra cosa importante, y es complementaria a lo que nos pide nuestro amigo Cayetano, es de que el control de las laptops, amigos, en muchas empresas salen las laptops de la institución sin ningún tipo de control. No sé si te ha pasado en esas auditorías que tú haces, Roberto, pero yo me he encontrado que, por ejemplo, no existen permisos de salida e ingreso de laptops. No existen controles, no existen chips o tags que se les pongan a las laptops para que pueda ser controlado no solamente en la parte del acceso principal, sino también en el área de parqueaderos, porque en el área de parqueaderos se sacan computadoras por el acceso al parqueadero. ¿Y quién controla eso? En muchos de los casos, los guardias, por temor, no hacen el registro que deberían hacer, si es que está en el procedimiento para hacerlo, obviamente, pero muchas de las veces por miedo no registran al gerente, no le registran si sale o no sale un equipo de computación. Y ahí es cuando realmente se pierden los equipos. Yo me acuerdo que trabajaba en una empresa y cuando recién ingresé, al mes existieron el reporte de la pérdida de varios equipos, de laptops. Entonces algo estaba ocurriendo ahí. ¿Qué pasaba con la información que se perdía? Porque eso es lo más importante. ¿Cómo se reseteaban esos equipos? Si es que tenían clave o no tenían clave, si es que tenían información calificada o no, información de clientes. Entonces, mucho cuidado con esos controles, Roberto. Sigue, por favor. sí, complementando lo que tú dices, otra de las buenas prácticas que recomiendan también es el asunto de la clasificación de la información, ¿cierto? Porque puede haber información que sí puede estar a disposición de todas las personas de la organización y que incluso podemos correr el riesgo de que pueda ser extraída. Pero existe otra información que no, ¿cierto? Como puede ser obviamente en el área comercial, en el área operativa propia de Ventas, la contabilidad. organización, en la parte financiera, ¿no es cierto? Entonces, esa información ya tiene que ser tratada de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, claro, sí es importante que ya las empresas puedan tener sistemas cerrados, ¿no es cierto? No sistemas abiertos donde manejen la información, sino cerrados. ¿A qué me refiero con cerrados? A que podamos tener un nivel de control de acceso. O sea, claro, usted quiere entrar a ver la lista de clientes o quiere entrar a ver las cuentas por cobrar, listo, pero esa información no está a disposición de cualquiera, eso ya está en un sistema cerrado en donde si usted quiere entrar a ver, pues tiene que poner su clave y el Y, sistema detecta y va a ser cuándo auditado. entró, qué horas entró, si copió, no copió, si cambió, no cambió, si envió vía correo, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya
permite pues controlar de mejor manera qué uso le estamos dando a la información. Como digo, no se puede cerrar todo, pero sí tenemos que tener esta buena práctica que es obviamente clasificar la información en niveles y decir qué vamos a hacer con cada nivel de esa información que hemos identificado. muy bien, Roberto. Recuerden, amigos, les pido un stop este momento a todos los que están conectados. Les pido que me ayuden compartiendo. Compartamos este programa para llegar a la mayor cantidad de personas y con eso nos ayudan mucho porque nuestro interés es que esto se difunda a nivel de toda Latinoamérica. Muy bien, para continuar, mi querido Byron Navas. Saludos, un gran invitado, un gran espacio para la capacitación y profesionalización. Abrazos, Roberto y Clever, nos dice Byron Navas. Roberto te manda a saludar. Abrazos igual, Byron. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy, dice Cayetano Saltos, importante también lo que acaba de mencionarme. Y hoy, con el teletrabajo, ¿cómo se controla eso? Cojamos el ejemplo, ¿no? Igual no voy a dar el nombre de la embajada, pero a veces decimos, ¿por qué se demoran tanto las visas de determinado país? Dicen, claro, que trabajen en su casa y gestionen las visas desde su casa. El problema es que en estas embajadas no le dicen, señor, váyase a su casa y usted tenga acceso al sistema, a los sistemas de Estado que maneja la información para ver si le damos o no la visa desde su casa. Le dicen, no, señor, eso no puede llevarse a su casa. Eso lo tiene que hacer en la computadora de la empresa, que está dentro de la empresa, con todos los controles que tiene nuestro sistema. Y dentro de nuestra red. Y dentro de la red. O sea, lo que estamos diciendo es una información cerrada que no te permiten que lo hagas desde tu casa. Entonces, eso nos da la medida de decir a qué nivel podemos hacer teletrabajo y a qué nivel no podemos hacer teletrabajo. Y más que todo, de la calificación, de la información que tú estabas comentando, de la calificación, de la criticidad de los procesos, porque van a existir procesos que sean más críticos, menos críticos y capaz que eso sí se pueden generar desde el teletrabajo, pero situaciones importantísimas para la institución, pues imagínate cómo controlas, en el supuesto caso de que vayas a hacer teletrabajo, ¿cómo controlas si estás conectado en el Wi-Fi del internet de tu casa? Es bien complicado porque el Wi-Fi es muy fácil de acceder y si una persona tiene un poco más de conocimientos sobre el manejo de redes, muy fácilmente podría ingresar a nuestros computadores. Y mucho más aún si es que nosotros no tenemos las precauciones necesarias para cuidar y proteger nuestra información. Muy bien, sigamos, Roberta. Un punto importante que queríamos resaltar aquí, si bien sobre todo el personal del área de sistemas y todos los que están involucrados con tecnología de la información entienden la importancia de esto, el problema es que normalmente las gerencias no lo entienden. Entonces a veces se hace un poco difícil que llevemos adelante todo este análisis de riesgo y sobre todo las medidas que tenemos que tomar, ¿no es cierto? Porque en muchos casos, como tú lo dices, pues requiere de recursos. Entonces, sí es bien importante que las personas que están al frente del área de sistemas pues tengan claro el cómo pueden presentar a la alta dirección justamente todas las debilidades que puede tener un sistema, todas las amenazas que existen y sobre todo el impacto que tiene que puede tener en la organización y ponerle claramente a la alta dirección, decirle, señor, y el costo puede ser este. ¿No es cierto? El costo de perder esto puede ser esto, el costo de perder esto puede ser esto y el costo de perder esto puede ser esto. Por lo tanto, ustedes escogen nomás, o sea, si se juega el riesgo o si es que nos permite a nosotros tomar acciones. Si asume Yo el riesgo o no asume. yo sí les recomiendo, sobre todo a las personas que están al frente del área de sistemas, que más bien lo hagan, ¿no? Llamen a una reunión, ojalá algunos nos puedan acompañar en el curso para que tengan mucho más elementos de juicio y le pongan las cosas claras sobre la mesa. A la alta dirección le digan, señor, esto es la situación, estos son los riesgos, estas son las vulnerabilidades que tenemos, las debilidades que tenemos al momento, y yo les recomiendo hacer esto. Como sabemos decir, ponga en la cancha de la otra persona, que no se queden las cosas en su cancha. Yo he tenido muchas empresas en donde lamentablemente ha salido el jefe del área de sistemas justamente porque se han materializado estas amenazas y ahí sí la han llamado y dice, pero usted era de que me diga y como no me dijo, afuera.
O si no, es que sí le dije, pero era que me insista, saben decir. Exactamente. Pero Entonces, tenía que insistirme unas tres, cuatro veces. yo Soy sí muy les ocupado yo. recomiendo es una manera sabia de no de lavarse las manos, sino de De dejar por presentar y de escrito. cubrirse las espaldas, sí, señor. Y como dice Cleber, o sea, no solamente dígale, mándele un correo, haga una reunión donde esté presente toda la alta dirección para que le digan, sí, en realidad sí lo dijo, y hay un acta en donde está escrito incluso que se presentó todo esto, y la decisión que dijo es no haga nada, ¿no es cierto? Deje así, como dicen nuestros amigos colombianos. Entonces, como digo, la idea no es esa, pero en todo caso la recomendación para curarse en sano, pues es presentar esto y que obviamente esperemos que la alta dirección pues lo entienda y les apoye, porque como dice aquí nuestro primer párrafo, dice es una decisión estratégica, ¿no? Que obviamente tiene que tomarse en esos niveles de la organización. En algunas empresas que les asesoramos del año 2019, me decían, Roberto, hicimos un buen análisis de riesgo, y dice, ¿y la pandemia? Y digo, sí, pues a nadie se imaginar que nos Se pase quedó lo por que nos fuera. pasó. Así es. Pero les aseguro que ahora todas las empresas que hagan análisis de riesgo ya están poniendo un riesgo de un ataque biológico de un virus dentro de sus análisis de riesgo. O sea, lamentablemente la última pandemia creo que fue a inicios del año del siglo anterior, entonces como que nosotros no pensábamos que nos iba a pasar, pero vemos que sí puede pasar. Lo mismo ocurre con los riesgos informáticos, no pensamos que nos pueda pasar hasta que nos pasa. Y recién ahí aprendemos, pero la idea es no aprender a la mala, ni aprender una vez que la empresa sea afectada, sobre todo económicamente, porque todos los riesgos al final le tocan en la parte económica, sino que lo hagamos de manera técnica, como dice la norma, como recomienda, de manera sistemática, organizada, planificada, y que obviamente ustedes lo puedan presentar ordenadamente también a la alta dirección para que ellos tengan claro la toma de decisiones. Muy importante, Roberto, muy importante que el momento que se haga la identificación de los peligros, de las amenazas, se tomen en cuenta todas esas variables internas y externas, porque de eso dependerá, de esa identificación, dependerá todos los controles, dependerá establecer los niveles de riesgo alto, medio, bajo, y la asignación de recursos para después que prioricemos esos riesgos. Entonces, importantísimo. Y obviamente en el curso lo que vamos a hacer es muchos ejercicios sobre esto. Muy bien, sigamos, Roberto. Sigamos porque Aquí, ya vamos casi al final del programa. muy bien, de manera general, en el curso, como decía, si bien el curso es de auditores, líderes de la norma 27001, porque lo que vamos a auditar son los requerimientos y los requisitos de la norma están en la norma 27001, sí debemos pasar por la 27000, donde están obviamente términos y vocabularios que lo tenemos que conocer, muchos ya lo sabrán, otros recién ahí pues entenderemos. También tenemos que ver la guía de buenas prácticas que está en la 27002, que es una norma muy con un potencial altísimo para que podamos tener muchas más ideas de cómo podamos implementar todos esos requerimientos y sobre todo enfocados en el anexo A que la norma establece, que no es otra cosa que buenas prácticas que ya la misma norma recomienda y que obviamente ha sido recogido a nivel mundial por el comité que estructura esta norma para que las empresas las implementen. También tenemos la norma 27007, donde están las directrices de auditoría del sistema de gestión de seguridad de la información, que básicamente se basa en la 19011. Es un apoyo básicamente fundamental en esa, pero no ahí nos están dando justamente todas las directrices, tanto lo que nos ayudaba y nos decía Verónica, ¿no es cierto?, están cómo demostrar la competencia del auditor, las técnicas de auditoría, las herramientas de auditoría y todos los documentos que planificadamente tenemos que ir llevando a cabo durante la auditoría hasta terminar pues en tener nuestros hallazgos y generar un reporte que le agregue valor a la organización. Esto es bien importante, ¿no? No, hay una frase bien importante que a veces lo decimos, que el valor de un informe está en directa proporción a la calidad del auditor. Entonces, si el auditor es de calidad, pues el reporte que le vamos a entregar a la empresa realmente le va a agregar valor para su desarrollo y su mejora.
Pero Eso si el es, auditor eso es algo importantísimo, Roberto, justamente con no tiene Verónica. la calidad, pues simplemente vamos a tener cualquier cosa, ¿no? Y al final la empresa dice, pero para esto no viene la auditoría y encima nos costó. Entonces hay que tener mucho cuidado, te digo por experiencia propia, porque te digo, yo estoy de los dos lados y muchas personas que posiblemente nos escuchan han sufrido o han estado en esta situación de que termina una auditoría pues y sienten que no agregó valor, ¿no? Roberto, ahí quería comentar yo que justamente con Verónica León Bravo Malo, que es una de nuestras instructoras, siempre ponemos énfasis en la redacción de las no conformidades. Porque luego de que tú identificas esas no conformidades mayores, menores, de esas observaciones, ahora escribe, pues. O sea, tienes que pasar de lo que viste, de lo que observaste, a plasmar en el documento y en el informe. Y ojo que debe estar bien hecho, bien elaborado, de tal manera de que nuestro cliente, nuestro auditado, primero quede satisfecho con el trabajo hecho por el auditor. Segundo, de que eso no pueda ser un boomerang o no pueda ser motivo de que te estén observando que el informe estuvo mal hecho, que las no conformidades no fueron sustentadas, de que nosotros sí presentamos esto, pero ustedes nos ponen de gana esto. Entonces, todos esos procesos deben estar bien redactados, bien colocados en no conformidades, claros, precisos y concisos. Sí, es importante lo que tú dices, ¿no? Hay un punto a resaltar, ¿no? Igual, por experiencias que ya hemos tenido como auditores externos de empresas certificadoras, recordemos que el auditor, como parte de un equipo de auditoría de una empresa certificadora, no certifica a la empresa. Lo que hace es, obviamente, auditar a la empresa y recopilar la información, generar el reporte en base a los hallazgos de conformidad o de no conformidad, y al final lo único que hace es decir si es que va a recomendar o no para la certificación. O sea, no es que la auditoría de certificación ya es el último paso. Existe un paso posterior que el auditor tiene que entregar el reporte a la empresa certificadora y la empresa certificadora a su vez tiene que enviar ese reporte a la empresa acreditadora. La empresa acreditadora que está sobre las empresas certificadoras son los que al final del caso, son los que al final le dicen, sí señor, le entrego el certificado o la acreditación internacional. Pero eso no lo hacen en forma mecánica, eso lo hacen una vez que revisen el informe y lean lo que tú dices, que la redacción de las no conformidades o de los hallazgos y de las evidencias objetivas, tanto que respalden el cumplimiento como aquellas evidencias objetivas que respalden el incumplimiento, estén suficientemente documentadas. Eso significa que estén claras, que estén respaldadas, que pueda haber trazabilidad. Y ahí le dicen, sí, señor, hemos leído el informe y está correcto. Yo sí he visto con compañeros de auditores que le han mandado como que dice a que repitan, así le tome, vean, le devuelvo el informe porque no está claro y no, con eso no podemos emitir ningún criterio de certificación o no. Y realmente es muy difícil esa parte, ¿no? Porque ya terminaste la auditoría y no puedes regresar a la empresa y decirle, ¿sabe qué? Voy a revisar de nuevo porque me ha faltado. Espere un Pero ratito como que era está de bien, chiste nomás. Oye, oye, ¿sabe qué? Y peor aún que le digan, ¿sabe qué? No certifica porque dicen que no hay evidencia objetiva de cumplimiento. O sea, tenemos que entender la responsabilidad como auditores externos, peor aún de una empresa certificadora, donde la cosa es seria. Entonces ahí caemos en lo que tú dices, que en el curso tenemos que enseñarles muy bien a cómo redactar las no conformidades. ¿Sí? importante, Roberto, toma en cuenta también la reunión de inicio, ¿no es cierto? Y después la reunión de cierre. Importante porque en la reunión de inicio tú comienzas a hablar se va a desarrollar, estableces tu plan de auditoría, que ya viene elaborado, ¿no? Ya viene elaborado con antelación tu plan de auditoría. Y al final, cuando tú haces la reunión de cierre de la auditoría, importante que el auditado quede consciente de que el informe va a salir con estas no conformidades, con estas conformidades, y explicarle ahí al detalle lo que ocurrió, cuáles fueron sus hallazgos, cuáles fueron, qué cosas encontramos, para que el auditado no se encuentre con sorpresas después de los informes. No sé si te ha pasado algo referente a ese tema. Sí, o sea, son pequeños detallitos
¿Qué hacen la diferencia? en cómo llevar adelante la auditoría, que yo a veces de eso durante el curso les resaltamos, porque a veces parecen muy obvios, pero realmente yo creo que son detalles súper importantes que yo a veces les digo, punto importante cuando usted termina la auditoría en una área o en un proceso, hacer un punto de orden y decir al auditado, listo, Clever, hemos terminado la auditoría y le voy a indicar cuáles son los hallazgos. Y al final decirle, ok, ¿está de acuerdo? Sí, listo. O sea, ese puntito de orden, porque si no llegamos, como tú dices, de la reunión de cierre, y en la reunión de cierre dice, no, si yo ni he sabido que me ha levantado esa no conformidad, no, si yo sí tenía el documento, no, si yo sí le iba a presentar. Entonces hay que, como te digo, todo es de experiencias que ya nos ha pasado, ¿no es cierto? Así es. Para hacer estas buenas prácticas de auditoría, que van más allá, porque eso no está en la 19.011, no está en la 27.007. Son cosas que salen de la experiencia que tenemos los auditores y que hemos visto que puede convertirse en una falencia o que es una buena práctica para evitarnos conflictos al final de la auditoría. Y como digo, al final no es no levantarle no conformidades al auditor. Al final, lo ideal, o sea, es creo que la parte más importante del auditor y de la auditoría es que al final le dejemos posiblemente hallazgos, posiblemente no conformidades, pero que la empresa y los auditados se sientan conformes, yo hasta exagero, ¿no? Y hasta contentos. De las no conformidades, Porque porque realmente son oportunidades de mejora, exactamente, o Roberto. sea, el lograr eso creo que es una de las cosas más importantes del auditor, o sea, y obviamente tiene que ver también en cómo presentas las no conformidades y también cómo llevas adelante, porque la idea es no hacerle sentir mal al auditado, no traumarle al auditado, no No pe- generar una desmotivación en la empresa, y no pelearte. ¿Para qué te vas no a pelear? peligro, Si son no nuestros salir clientes. peleándote o que a mí sí me ha pasado, o sea, te digo, me ha pasado de todo y creo que a Berito también le debe haber pasado muchas de esas cosas. Entonces, esos pequeños detalles son los que tratamos de trasladar en el curso, como digo, aparte de conocimientos, aparte de técnicas, de herramientas, pues son muchas experiencias que van a robustecer pues las competencias de nuestros auditores. Muy bien, Aquí lo Roberto, que para. mostramos, Déjame, algo nos ponen por aquí. Gracias. Recuerden que este programa es interactivo. Siempre necesitamos su feedback, siempre necesitamos sus preguntas. Muy bien, acá dice Verónica, nos dice, curso de auditor interno en seguridad de la información basado en ISO 27000-2013, patrocinado por Security Doctors de Ecuador y con Roberto López como instructor. 100% recomendado. Gracias, Berito. Y nos dice muchas una gracias, excelente Berito. instructora. Muy bien. Víctor Manuel López Hurtado, saludos cordiales desde Nicaragua. Gracias, mi querido amigo. En el anexo ISO 27001 nos dan orientaciones y guías para identificar, controlar las amenazas y puntos vulnerables para la seguridad de la información. Excelente. Les recuerdo, dice, del auditor de tercera parte pasa al comité de certificación en la casa certificadora. Es justamente lo que tú acabaste de decir, mi querido amigo. Muy bien, sigamos. En esta diapositiva, pues solamente quiero que veamos globalmente lo que es la norma 27001 y también el enlace que tiene con el ciclo Deming de planificación, de ejecución, de verificación y de tomar acciones o actuar, ¿no es cierto? Lo que esté en verde, lo que esté en amarillo y lo que esté en azul son criterios básicamente comunes, ¿no? Que ya desde el punto de vista de la estructura de alto nivel que manejan todas las normas ISO, pues permiten una integración incluso con la norma 9001, con la 14.000 o con la 45.001, porque son requerimientos casi comunes para todas las normas ISO que ya manejan la estructura de alto nivel. Y en la parte 8, que estamos ya en la parte de la ejecución, lo que está en rosado, pues ahí es básicamente lo que específicamente tiene que ver ya con la parte de seguridad de la información y ahí que tiene que ver con el capítulo 6 también, pero que se complementa con el capítulo 8, donde ya están justamente la aplicación de lo que decía nuestro amigo del anexo A. No son recomendaciones que no sean obligatorias. La norma lo que nos dice ahí, un poquito aclarando esa parte que es súper importante, lo del anexo A, nos dice, señores, le damos el anexo A como referencia, pero punto importante que va a ser auditado y que creo que es el punto más importante de la certificación ISO 27000 es la declaración de aplicabilidad del anexo A. Porque en otras palabras, lo que nos dicen, yo le estoy dando
100 requerimientos o 100 buenas prácticas en el anexo A. Y al final lo que te dicen es una lista de verificación donde usted tiene que hacer un cuadrito, que es de la declaración, y tiene que decir con cuáles va a cumplir y con cuáles no va a cumplir, y si va a cumplir, qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y si no va a cumplir, dígame por qué no lo va a hacer. O sea, no es que puedes decir no voy a hacer porque no quiero, sino obviamente tienes que demostrar que no aplica a tu empresa o que no es necesario para tu empresa, o en el peor de los casos de que obviamente es un riesgo que por el costo que tiene la implementación vas a aceptar ese riesgo y no lo vas a hacer, pero esa es la parte donde los auditores nos fijamos muchísimo en qué está haciendo la empresa con el anexo A y cómo demuestra la aplicabilidad de esos criterios que nos da la norma, ¿no? Entonces eso básicamente está en la parte 8 y como digo es un punto fundamental donde los auditores nos fijamos muchísimo en esa parte y que básicamente lo que van a hacer en el anexo A, las acciones que van a hacer, se convertiría en el plan de acciones de control operacional. Pero ya no solamente es definir las acciones, sino que también ahí nos van a decir que hagamos un seguimiento a todas esas acciones y veamos cómo estamos tratando y ejecutándoles para que se asegure que no existen falencias. De manera general, ¿qué vamos a tratar en el curso? Términos y definiciones que habíamos visto a través de lo que nos dice la ISO 27000-2018. Vamos a ir palabra por palabra haciéndole una biopsia a la norma ISO 27001-2013. Ahí pienso que es fundamental ser robusto en esta parte para explicar y que no quede dudas a las personas, porque si el auditor no entiende lo que nos dice la norma o no sabe cómo interpretar de forma correcta, pues va a cometer error. Entonces, ahí tenemos que dejar claro toda esa parte. En el curso lo hacemos con muchísimos talleres y con muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, no es que le decimos de manera general, aquí lo que tienen que verificar es su diagnóstico situacional o del contexto de la organización y vaya usted a ver qué es lo que se va a encontrar, sino que les vamos a decir, ok, en estos puntos, sobre todo en puntos importantes, le vamos a decir, aquí ustedes tienen que ver esto, esto, esto y esto y que no le falte esto. Puede estar presentado de cualquier manera, pero tiene que haber esta información. En riesgo es lo mismo, no le vamos a decir, sí, tiene que ver que el análisis de riesgo esté bien hecho de manera general, sino que tenemos que decir cómo tiene que estar un análisis de riesgo, ¿no es cierto? Más o menos, porque obviamente existen metodologías, existen diferentes matrices, pero todas caen en lo mismo, o sea, todas tienen que al final darte la misma información. Como esté, no hay problema, pero también qué es lo que no puede faltar en esa parte de análisis de riesgos, ¿sí? Eso lo hacemos a lo largo de toda la parte del análisis de la norma 27001. Ponemos los ejemplos, como digo, de cómo demostrar la implementación en los requerimientos normativos y luego pasamos ya a la metodología de análisis de riesgo, tomando muy en cuenta lo que está en la norma 31000. Revisamos muchísimo el anexo A, donde están los objetivos y controles recomendados. Hay 14 categorías y es un poco largo esa parte, ¿no es cierto? Pero al final la gente que haga esto le va a salir muchísimas dudas de decir, ah, también tengo ese riesgo y no lo he controlado, también tengo esto otro y no lo he controlado. Y al final es una buena lista de verificación para saber en qué estado estamos. Vamos a revisar lo que está en la ISO 27002 también, que le va a dar muchísimas ideas y buenas prácticas del manejo de los riesgos. Y, como decía, la forma de elaborar una declaración de aplicabilidad. Como dijimos, es un punto importante esto y los auditores tienen que saber cómo hacerlo para poder auditar y saber si es que lo que les están presentando pues está bien o no está bien. Le he separado aquí porque la primera parte es básicamente el análisis de las normas que tienen que ver, que son importantes en lo que es 27000. Y luego tenemos ya la parte del proceso de auditoría. En eso, como decíamos, vamos a revisar lo que dice la 27007, también la 19011, que es básicamente lo mismo. Vamos a hacer muchos talleres prácticos en lo que tiene que ver con la documentación que tenemos que elaborar previa a la auditoría, durante la auditoría y posterior a la auditoría. Terminamos con análisis de casos, de escenarios, ¿no es cierto?, donde ya ponemos a prueba todo lo que el auditor ha aprendido anteriormente, ¿no es cierto?, ya tiene que, no, yo les digo,
no van a salir dominando la norma, y el curso no es para que se aprendan de memoria la norma. A veces dicen, pero es que tú sí te sabes de memoria, sí, pero nos aprendemos después de 18 años de estar leyendo y leyendo, y Permanentemente trabajando. al más, al menos inteligente ya se le queda, pues, ¿no es cierto? Así Entonces, es. pero el curso no se trata de eso, pero lo que sí les digo es que si sepan, si estamos hablando de acciones correctivas, yo les digo, o sea, sí tienes que estar, sí tienes que saber que esté en el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. O sea, si te digo en Efectivamente. qué parte están las acciones correctivas, tienes que decirme, en el 10, ¿cierto? A ese nivel sí necesitamos que sepan las personas, porque se supone que en la auditoría tenemos que manejar la norma, ¿no es cierto? Y no aprender una memoria, pero sí saber en dónde buscar la referencia. Y terminamos con acciones post auditoría, porque no se acaba la auditoría con presentar el reporte de auditoría, sino que ahí inicia un proceso de retroalimentación con el auditado, que nos mandan las acciones correctivas. A veces las empresas son tan débiles en esta partecita de documentar acciones correctivas y de cómo hacerlo, que a veces a mí me ha tocado 3, 4, 5 veces estar, señor, cambie porque no está bien, cambie porque esto está... Y es tan fácil como si es que la causa raíz es que no tenemos un proceso documentado para el análisis de riesgos. La acción correctiva debería ser la cura de eso, ¿no es cierto? Defina un proceso. Pero a veces me mandan la causa raíz es que no tenemos un procedimiento y me ponen en la acción correctiva capacitar. Entonces, estoy poniendo un ejemplo bastante extremo, pero que es muy frecuente. Entonces, toda esa parte tenemos que entender cómo revisar que las acciones que nos mandan los auditados estén correctas, porque al final tenemos que decir si aceptamos o no aceptamos. Y en el momento que aceptamos, se cierra ya la parte de este capítulo de la auditoría y como decíamos, ya pasa a la revisión de la empresa acreditadora o el organismo acreditador. Y como último ejercicio, a pesar de que tenemos muchos talleres, como digo, muy prácticos, al final el ejercicio práctico es un role play, que no es otra cosa que le vamos a dar a ustedes, a los participantes, en unos casos del rol de auditado y en otros casos del rol de auditor, y luego obviamente se intercambiarán para que podamos ver su desempeño, como digo, la forma como hacemos las preguntas, la forma como ampliamos las preguntas, la forma como tratamos a los auditados, la forma como en algunos casos enfrentamos algunos escenarios conflictivos, la forma como documentamos las acciones, ¿no es cierto? Esto que hablábamos con Clever de la claridad y la síntesis que deben tener estos hallazgos y esta información. Y al final, pues, tenemos un examen. Como es un curso certificado internacionalmente, pues tenemos que cumplir con varios estándares y requerimientos internacionales, en este caso del ERCA, que nos exige pues que tengamos un examen. Ese examen lo tendrá varios enfoques, y ya Clever les informará un poco más adelante pues los requerimientos para aprobar el curso. ¿Cuál es el valor agregado rápidamente de esto? ¿No? Desarrollar las competencias en el manejo de las normas de la familia 27000. O sea, si usted está en el área de sistemas, se va a sentir mucho más fuerte, más robusto el momento que conozca estas familias, no solamente conozca, sino que estudiemos estas normas de la familia 27000. Conocer la forma de implementar los requerimientos normativos, porque a veces en la norma nos dice el qué, pero no nos dice el cómo. Entonces, esa es la partecita también que agrega muchísimo valor a las personas que van a participar en el curso. Potencializar los conocimientos técnicos para mejorar los controles ante las amenazas existentes. Como sea, todas las personas en sistemas más o menos saben el riesgo que existe, pero como digo, a través de este anexo A, pues van a potencializar muchísimo más esos conocimientos. Entender la importancia de disponer de un sistema de gestión de seguridad de la información. Como decía, la diferencia es entre tener acciones aisladas o tener un sistema de seguridad de la información que involucre a absolutamente toda la organización. Y finalmente, desarrollar las habilidades y competencias para auditar un sistema de gestión en forma externa o interna. Usted va a estar capacitado para auditar internamente su sistema, pero también le vamos a dar todos los conocimientos y habilidades para hacerlo a un sistema externo. Garantizar que se esté aplicando todas las medidas de control. Como decíamos aquí, la parte importante del sistema es no solamente definir acciones, sino asegurarse que esas acciones están siendo efectivas
Y finalmente, a nivel personal, mejorar el perfil en un aspecto de alta demanda por el desarrollo tecnológico que actualmente viven las empresas en el mundo. Yo creo que este conocimiento, esta norma, se va a poner sobre la mayoría de normas. Antes nosotros decíamos la mayoría de empresas en los países tienen la certificación ISO 9001, que es la más común. Sí, pero si sopesamos el valor agregado entre la 9001 y la 27001, pues hoy en día va tomando muchísimo más valor la 27001 por el impacto en la sostenibilidad de la organización que puede tener con todas las amenazas que cada día pues aumentan, ¿no? Tenemos en el equipo contrario, están todas ya no solamente delincuentes informáticos o hackers, sino ya son carteles y bandas internacionales que están dedicados justamente a esto y están dedicados el 100% de su tiempo a ver cómo pueden afectar a las organizaciones a través de estos riesgos. Eh, muy bien, Roberto. Eh, no sé si vas a dejar de compartir. sí, Excelente, muy bien. Eh, Vamos a ir cerrando ya el programa, pero no quiero dejar de mencionar acá a los amigos. Quisiera que antes, mientras yo voy saludando a todos los que están presentes, quisiera que por favor me ayuden comentando si este programa les sirvió, aumentó sus conocimientos, les causó un poquito más de inquietud para conocer más sobre la norma 27001. Si es que en sus empresas se está desarrollando este tipo de implementación de sistemas de gestión de seguridad de información. Quisiera que por favor me ayuden comentando, mientras yo saludo a todos quienes están presentes. Muy bien, dice Víctor Manuel López Hurtado, saludos Clever Parra desde Nicaragua. Berito dice, excelente propuesta de temas para el curso, muy completa, gracias Verónica. Víctor Manuel, saludos a Roberto López, dice desde Nicaragua. Paul Vargas, buenas noches estimados, me siento muy motivado con este medio de información que fortalece mis conocimientos. Éxito siempre, por favor amigo Clever, me ayude con el acceso a la biblioteca de tests, ya que soy un nuevo egresado de la rama de seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales de la ESPE. Muy bien, con su ayuda estaré más capacitado para no cometer errores en el campo laboral. Mil gracias. Muy bien, Paul. Excelente. No se olviden, por favor, coméntenos en el Facebook, en el chat de Facebook, ¿qué tal les pareció este programa, este tema? ¿Es de importancia? ¿Es de impacto? ¿Es oportuno? ¿Creen que la seguridad de la información en sus empresas es importante o no? ¿O deberíamos dejarle de lado? Porque capaz que en su empresa no existe información tan valiosa como para protegerla. Entonces, yo les voy a leer todos los comentarios que ustedes nos van a decir. Muy bien, mi querido amigo Roberto, no sé si tienes algún mensaje final para ya ir cerrando el programa. bueno, solamente agradeciéndoles la participación, pues y resaltando, como tú dices, la importancia de este sistema de seguridad de la información que va a salvaguardar, como decíamos, los intereses de las organizaciones y no esperar a que obviamente suframos un ataque, una pérdida, para recién ahí poder reaccionar y tomar la decisión. Yo creo que es importante lo que les habíamos recomendado, hablen con sus altas direcciones, concienticen sobre esta, este sistema y de la importancia que tiene dentro de la organización. Y como digo, hagan ustedes su mejor esfuerzo, pero ya vemos que aquí tenemos un apoyo documental y normativo muy importante que sí lo pueden ustedes utilizar y sobre todo pues hacer que eso permita garantizar que su información va a estar cuidada y su empresa también va a ser sostenible en el tiempo. Muchas gracias, mi querido Roberto. Amigos, no se olviden, aquí les pongo, ustedes están observando nuestra página de YouTube, Clever Parra, Seguridad y Salud. Recuerden que aquí en esta página existen todos los programas que hemos realizado. Ya vamos más de 70 programas. Están aquí. Ustedes pueden observar
programas de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad de la información, de sistemas de gestión, de sistemas integrados de gestión, de prevención de riesgos psicosociales. Entonces, aquí ustedes van a encontrar una gran cantidad de videos que les puede servir en algún momento. Recuerden, amigos, nos ayudan mucho suscribiéndose al canal. Ingresan a YouTube, en el área de YouTube, ponen Clever Parra Seguridad y Salud y nos ayudan suscribiéndose. Nuestras redes sociales se encuentran en este momento ahí. Están las direcciones de LinkedIn, de Instagram, de YouTube, nuestro contacto. Amigos, si es que conocen a algún amigo o ustedes están interesados en la certificación internacional de la norma ISO 27001 como auditores líderes, estaremos gustosos de recibirles, amigos. Como ustedes escucharon a Roberto, una persona, un profesional que tiene mucha experiencia en el tema y sobre todo es una persona que ayuda siempre a los demás a fortalecer sus aptitudes y sus actitudes en lo profesional. Muchas gracias, mi querido Roberto. ¿En qué redes sociales te pueden ubicar a ti? Bueno, igual estamos a través de LinkedIn como Roberto López y en Facebook están como Quality Control Management, lo mismo en Instagram como QCM Ecuador. Muy bien, Roberto. Muchas gracias a todos mis queridos amigos por haber estado con nosotros en un programa más de la comunidad IPS. Recuerden que este espacio es creado para ustedes y por ustedes. Recuerden, lo único que les pedimos es que nos ayuden difundiendo la información de este programa. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Vamos a tener una sorpresa grande. Vamos a tener un invitado desde Brasil. Una invitada desde Brasil y vamos a hablar sobre ergonomía. Recuerden, no se lo pierdan. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos. Gracias, Roberto. Gracias, Clever. Gracias a todos.